Bueno, pues ya tenemos nuevo adestrador. Eh, la verdad es que es una noticia que llevamos esperando un tiempo. Sabíamos que Romo no iba a continuar, gracias a Dios. Eh, y bueno, el elegido es Javi Vázquez, procedente de Algeciras, que no sé vosotros, yo la verdad es que no le había seguido mucho su carrera, no conocía mucho de él. Hasta que empezaron a salir los rumores, ya he empezado a leer más sobre su trayectoria, su perfil, su estilo de juego, que hablaremos un poco sobre eso, pero quiero empezar con otra cosa, ¿no? Que es esta noticia que salió, de la cual realmente yo no conozco la fuente, no sé cómo de veraz será, habrá que contrastarlo, no sé si hablará de ello en la rueda de prensa o no, pero para mí espera que sea real, porque la verdad es que más allá del perfil de entrenador, de la edad, de los jugadores que traigan, al final no vamos a saber cómo va, digamos, resultar eh, su, su, gobernanza sobre este equipo, ¿no? Su manera de entrenar hasta que veamos los resultados. Entonces es muy difícil. Obviamente vamos a hablar de su trayectoria, pero es difícil ver cómo eso se va a aplicar en este proyecto del Racing hasta que ya haya empezado al menos la pretemporada, se vea cómo funciona la plantilla, cómo lo gestiona, etcétera, ¿no? Pero ya ver que es alguien que antepone un proyecto al dinero que vaya a recibir, ¿no? Y que realmente sienta la ambición que sentimos los aficionados con el Racing, con el proyecto, con el club, con la ciudad, que sienta ese apego, la verdad es que es muy motivante. Y creo que eso se ha notado en la reacción de la afición, que estaba muy negativa en general, incluso después de la rueda de prensa de, de Alex, el director deportivo. Había muchos aficionados que no veían mucha convicción en la visión del club, no había, digamos, mucha motivación o ilusión por lo que iba a venir, y el fichaje del entrenador parece que es la primera vez que hay un poco un consenso dentro del racinguismo con que es una gran noticia, ¿no? Y yo lo suscribo porque al final creo que más allá de los resultados, del estilo de juego, que eso ya se verá, ya lo iremos hablando. Creo que lo que es innegociable es esa actitud, ¿no? Y ese apego y esa ilusión por el proyecto que sentimos los aficionados. Y creo que al final lo que llevamos pidiendo mucho tiempo en Ferrol y los racinguistas es un entrenador en el cual nos veamos reflejados, ¿no? Con ese apego por el club, por la afición, por la ciudad, ¿no? Y estas primeras indicaciones de lo que es Javi Vázquez, la verdad es que indica que puede llegar a ser una persona con ese apego, ¿no? Y con esa ilusión que sentimos nosotros. Entonces, la verdad, quería empezar con esto porque para mí, de hecho, es lo más reseñable a día de hoy. Es lo que a mí me ilusiona más. Vamos a hablar un poco de su perfil, de cómo le gusta jugar, pero al final prefiero esperar primero a verle hablar mañana en la rueda de prensa y sobre todo cuando ya se vayan viendo los resultados. Pero si es real y veraz esta noticia, es muy motivante que venga con esta actitud y con esta ilusión por el proyecto, ¿no? De venir con esa mentalidad de subir al Racing sí o sí. Entonces, bueno, quería empezar con eso, pero bueno, vamos a hablar rápidamente también de quién es él como perfil que ha hecho en el mundo del fútbol y luego cómo le gusta jugar, que de ahí podemos sacar a lo mejor alguna idea de con qué jugador puede contar, con cuál no, cuál va a ser su idea un poco de construir este equipo. Y bueno, Javi Vázquez hay que mencionar que fue, digamos, un futbolista prácticamente semiprofesional, sobre todo moviéndose por equipos de la Comunidad de Madrid, destacando sobre todo pues, el tiempo que estuvo en el San Sebastián de los Reyes, que bueno, es un equipo que llegó a jugar con el Racing muchos años en segunda B, perdón. Y bueno, es ahí donde empieza su carrera como entrenador, ¿no? Está en ese club bastantes años, pasa por la Unión Adarve, que también fue un antiguo rival del Racing hace bastantes temporadas, y luego se va para Tinaicos como un asistente, y luego empieza, digamos, ya su trayectoria como primer entrenador de alto nivel, digamos, en la tercera, cuarta categoría del fútbol español. Pasa por 3 clubes en los últimos años, que son grandes conocedores del Racing y de la categoría donde estamos ahora, que son el Langreo, el Talavera y el Algeciras. Y la verdad que junto a la noticia que ha salido de su actitud, de su mentalidad al aceptar este proyecto, otra de las claves que saco yo
son las reseñas que nos dan los aficionados de estos clubes, ¿no? Porque al final, por ejemplo, de Romo o de Menéndez, por mucho que se vaya en un equipo del que no sabemos la situación, nosotros podemos decir bien alto y claro qué tipo de líder es, qué manejo tiene sobre los jugadores, cuál es su actitud, ¿no? Entonces creo que no hay nadie que pueda opinar mejor sobre el carácter y el tipo de entrenador y el tipo de persona que es Javi Vázquez que estos aficionados de esos clubes, ¿no? Y las reseñas son, digamos, impolutas, dejan su carácter por todo lo alto, gran líder, gran motivador, mucha energía, que yo creo que es lo que necesita esta plantilla de jugadores y este proyecto. Y bueno, sobre todo reseñable lo que ha logrado hacer con el Algeciras, ¿no? Que es llevar un proyecto humilde para la tercera categoría del fútbol español y casi meterlo en el playoff de ascenso a segunda división, ¿no? Con esa dirección deportiva pasando el proyecto por la renovación de él, que al final optó por rechazarla y venirse al Racing, ¿no? A mí lo único que me preocupa un poco del perfil, que más que preocupación es simplemente, pues, quiero verlo antes de confiar en ello, es, digamos, que siempre ha tenido el rol de club humilde en la categoría, que no tiene muchas aspiraciones a estar en lo más alto y él se crece un poco, ¿no? En ese rol y consigue superar las ambiciones. En este caso viene a un club cuya aspiración, incluso a medio plazo, es lograr el ascenso al fútbol profesional y de hecho el largo plazo es asentarse en esa categoría y poder aspirar a mayores cosas, ¿no? Entonces, está un poco por ver cómo va a asumir ese rol de protagonismo en la categoría, ¿no? De ser el coco que todos los otros equipos tienen marcado en el calendario y que van a venir a por ti. Ahora no eres el David, eres Goliat. Entonces, bueno, no sé ni cómo lo he dicho eso. Pero no eres, ahora eres, digamos, el coco. Es a por quienes van a ir los rivales. No sé cómo va a llevar un poco este rol, seguramente no sea algo muy preocupante, simplemente algo que analizando su trayectoria pues me deja algo de dudas, ¿no? De cómo va a poder mantener eso, digamos, ese gran rendimiento, pero en un club de mayor presión, ¿no? Y mayores expectativas. Eh, y bueno, ya como último, pues analizando un poco el tipo de juego que le gusta, es alguien que adopta, digamos, un ritmo de juego muy alto, le gusta la presión alta, recuperar el balón, jugar por banda, extremos, digamos, muy veloces, desequilibrantes, eh, por lo cual nos podemos hacer una idea de que seguramente vaya a pedir nuevos perfiles de extremos que sean más desequilibrantes, con más desborde, que sepan además pues, finalizar en esa última parte del campo y seguramente también podemos esperar un delantero de grandes condiciones físicas, que recorra mucho campo, que ayuda a la presión arriba y bueno, seguramente ahí también va a hacer hincapié por jugadores con gran habilidad técnica sobre el balón que puedan, digamos, brillar en situaciones de alto ritmo de juego, ¿no? Que eso a mí me da a entender pues, que seguramente intentase contar con Zalaya, ¿no? Porque tiene gran salida de balón. Con jugadores como Fabio, que tiene gran control, gran primer toque, maneja muy bien y organiza el juego. Y luego con extremos, pues no sé si contaría con alguien como Álvaro Juan, que sí tiene la velocidad, pero creo que a mí me ha dejado mucho que desear en cuanto a esas decisiones, ¿no? En la última parte del campo, cuándo centrar, cuándo recortar, ese último pase, ¿no? Me ha dejado mucho que desear. Habrá que ver, mañana es la rueda de prensa, veremos qué dice, no sé si analizará los perfiles de jugadores que han estado este año, si hablará ya incluso se atreverá a opinar sobre quién le gustaría que se quede, quién no, lo dudo mucho, creo que serán conversaciones que tenga con el director deportivo, pero bueno, sobre todo mi opinión es eso, ¿no? Muy motivante, muy ilusionante, digamos, su mentalidad al venir aquí, también muy motivante su trayectoria y el estilo de juego yo creo que puede ser, digamos, diferencial en esta categoría, ¿no? Donde el Racing, si logra, digamos, acechar a sus rivales, recuperar el balón en las partes, digamos, altas del campo, creo que puede tener una plantilla con la calidad suficiente donde esos errores del rival los hagan pagar, ¿no? Y en una categoría que se pagan todos los errores tan altos, yo creo que si nosotros somos el equipo que vamos a acechar y que logramos crear errores y finalizar en esa última parte del campo,
puede ser una buena receta para estar ahí arriba donde tenemos que estar y debemos estar, ¿no? Como esta temporada, ¿no? Y bueno, nada más, dejadme vosotros en comentarios vuestras opiniones sobre él, sobre su perfil, su forma de juego, su personalidad, todo, vuestras dudas. Yo la verdad que tengo mucha mente abierta, quiero sobre todo pues ver lo que dice él y sobre todo los resultados que ya empiecen, sobre todo en pretemporada, ¿no? Y las decisiones que tenga con el director deportivo de qué jugadores se traen y cuáles no. Pero bueno, bastante ilusionado con la decisión, la verdad. Y nada, si os ha gustado, darle like, suscribiros, porque el siguiente vídeo que voy a hacer va a ser justamente analizando perfiles que me encajen en cuanto a pues, posiciones de necesidad que tenemos, también que encajen con su estilo de juego, ¿no? Y sobre todo que sean perfiles que tengan sentido, ¿no? De la categoría o incluso de segunda red, pero con proyección y que puedan ser diferenciales para este Racing 2026-2027. Así que nada, intentaré subir ese vídeo en el siguiente par de días y muchas gracias por estar aquí. Chao.